Xabóns artesáns elaborados con ingredientes naturais e con grandes propiedades para a pel. Esta é a proposta de María García, unha das poucas persoas que se dedican ao negocio dos xabóns en Galicia. Imos coñecela. Hai case 3 anos que fixo o seu primeiro xabón e dende ese momento quedou atrapada polo seu encanto. María García é unha das poucas artesás xaboeiras que hai en Galicia. Comezou asistindo a feiras de artesanía e vendendo os seus produtos aos coñecidos baixo o nome de Lola Puñales e agora xa planea abrir unha tenda. A xaboería artesanal é unha práctica cada vez máis estendida e demandada en Galicia. Galicia, en España en general no hay mucha tradición de hacer jabón, sí hay de hacer el jabón que se hacía en casa, ¿no? Que se hacía pues, con los restos de aceite, con la manteca de cerdo, pero que se utilizaba sobre todo para lavar. Es un jabón que, aunque es mejor que, para la piel me refiero, aunque es mejor que muchos jabones comerciales porque no tiene detergentes, muchas veces sí que está pasado de sosa, ¿no? No hay tradición, sin embargo, de hacer jabones específicos para uso cosmético. Ese jabón al que me refería antes, que se hacía en las casas, se utilizaba tanto para fregar los platos como para lavarte el pelo. Este jabón es especial para el cuerpo, para la piel, para el cabello, para la cara. O proceso de elaboración leva toda a mañá e o resultado é unha peza de 4 kilos de peso. Para hacer un jabón siempre hay que mezclar una base fuerte, un álcali, que en este caso es la sosa, con ácidos grasos, ¿no? Que los ácidos grasos se obtienen de los aceites. Entonces lo que hacemos es hacer una solución de sosa en agua y después añadírsela a los aceites. Tiene que ir todo muy bien medido y pesado para que no sea perjudicial para la piel. Cada aceite necesita una cantidad diferente de sosa. Entonces hay que hacer muy bien los cálculos para que después no salga un jabón muy cargado de sosa que pueda hacer daño a la piel. En el caso de estos jabones, además siempre añado una cantidad extra de algún aceite que, bueno, pues que sea beneficioso para algún tipo de piel en particular. Cada receta es para un tipo de piel distinta. Y luego, pues cuando está la pasta hecha, que se reconoce porque está como una mayonesa espesita, se vierte en el molde. Y una vez que está en el molde, se puede cubrir con una manta o algo así para que mantenga el calor, porque eso va a favorecer la saponificación. Y se deja esperar pues, aproximadamente un día hasta que el jabón esté duro y pierda el calor. Una vez que se saca del molde, se corta si se quiere, yo prefiero cortarlo, ¿no? Porque luego se somete a un proceso de curado que tiene que estar durante aproximadamente un mes secándose y se seca de una forma más uniforme si primero lo cortas. Os aromas que se empregan na elaboración deste xabón son aceites esenciais, destilados directamente das plantas, polo que ademais de ter o aroma da planta, ten as súas propiedades terapéuticas, algo que resulta imposible de conseguir cunha esencia artificial. Cada unha destas creacións ten unhas cualidades especiais para un tipo de pel en concreto. Por ejemplo, tengo jabón de arcilla verde, que está indicado para las pieles grasas, acnéicas, etc. Tengo otro que es un champú sólido, tiene aceite de yoyoba y aceite de ricino, que acondicionan muy bien el pelo. Hay uno de chocolate y avellanas, con aceite de avellana, que es muy hidratante y nutritivo. As súas cores fanos máis chamativos e orixinais. Para conseguilas empréganse produtos como o cacao, o café, o pemento en pó, perixel, estrugas, romeu. Entre os máis solicitados están o de roseira brava, o de aloe vera e o de canela. Gozar das súas propiedades, dos seus cheiros e das súas cores é un prazer para todos os sentidos.